Listo. Ahí está grabando. Bueno, muy bien. Eh, Listo, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Compartiendo la presentación. Y listo, muy bien. Les comento que el día de hoy vamos a ver el tema de externalidades y bienes públicos que nos ayudan a explicar mucho más el tema de la participación del Estado en la economía. También vamos a verlo relacionado con ese fin último que habíamos hablado en nuestra Constitución, artículo 50, el bienestar general, ¿verdad? Que es el que justifica esa participación del Estado. Vamos a caracterizar también esos bienes públicos al final. Vamos a ver ahí mediante un cuadrito cómo se podrían caracterizar. Este, y bueno, vamos a empezar hablando de las fallas de mercado. Eh, en general, se parte de que el mercado, lo hemos comentado en clases anteriores, debería de funcionar como un mercado de competencia perfecta, un mercado que busque el bienestar propio y que motive a cada agente económico a tomar decisiones que optimizan su decisión de consumo e inversión. Eh, Tanto el consumidor va a buscar la forma de cómo conseguir el bien o el servicio a un menor costo, como el productor va a buscar la forma de cómo ofrecer sus bienes y servicios al consumidor de la manera más eficiente y competitiva posible, ¿verdad? Eso, digamos, es en lo ideal, pero no todo el tiempo funciona de esa manera en el mercado, ¿verdad? No todo el tiempo vamos a tener nosotros como consumidores la posibilidad de conseguir los bienes y servicios de una manera de precio, con precios que sean aceptables y que conlleven o lleven implícitos unos costos óptimos, ¿verdad? No que haya desperdicio o sobrecostos en su producción. Entonces, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de que no existe esa maximización, estamos en presencia de fallas de mercado. Y una falla de mercado es una situación donde el mercado no es capaz de asignar los recursos de manera eficiente y asociamos esta conceptualización con el modelo de posibilidades máximas de producción. Ustedes recordarán que todo lo que se producía por debajo o los puntos de producción por debajo de esa frontera eran puntos ineficientes, algo estábamos usando mal, algún recurso, llámese humano, tecnológico, recurso financiero, cualquiera de los recursos que yo tenía asignados para poder generar el bien o el servicio, lo estoy utilizando de una manera ineficiente. Y bueno, se usan ineficientemente esos recursos cuando un mercado no es competitivo, evidentemente, no hay forma de que alguien me incentive o no hay incentivos para que yo pueda buscar una mejor forma de producir, porque no tengo competencia. Además, cuando existen externalidades en el consumo o en la producción de un bien o de un servicio determinado, otra razón también de esa mala asignación, de esa forma de producir ineficientemente es por la inestabilidad de los ciclos económicos y la desigualdad en la distribución de la renta. Son situaciones que afectan el logro del mayor bienestar posible, con lo que se justifica la participación entonces del Estado que interviene a través de cuáles mecanismos, la regulación, como ya lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Lo hemos mencionado anteriormente, regulando, imponiendo impuestos, prohibiciones, etcétera, o a través de la redistribución de la renta o directamente en la intervención de la producción de ciertos eh, bienes y servicios que la empresa privada no generaría. Bueno, aquí hay una serie de cuestionantes que podemos leer por ahí.
el tema de la producción eléctrica, el tema del agua potable, si ustedes piensan en salud preventiva y curativa, en educación preescolar, primaria y secundaria, en investigación en el país, en servicios carcelarios. ¿Quiénes son principalmente quien provee esos servicios? ¿Y por qué? Alguien, El Estado. dos participantes, el Estado principalmente, ¿verdad? Pensamos en electricidad, pensamos inmediatamente en el ICE, en agua, pensamos en el AIA, salud preventiva, el Ministerio de Salud y curativa, la caja, etcétera, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué es el Estado el mayor proveedor de esos servicios? Creo que es porque es el que tiene a cargo brindar el bienestar a toda la población. Lo tiene a cargo cómo y por qué no lo podría dar, no podría estar en manos privadas exclusivamente. Ajá, Eh, ahí Carlos, el barquero. Eh, Normalmente, cuando el Estado se encuentra con limitantes para lograr suplir demandas, por ejemplo, el tema de la electrificación, que tal vez es el que conozco un poquito más. Por ejemplo, cuando el ICE quiere, bueno, el Estado en este caso necesita electrificar el 100% del territorio que se puede electrificar, digamos, hablando del 30% de áreas protegidas, y el ICE no tiene capacidad para llegar a, digamos, diversas zonas rurales, se manejan figuras de concesión a más que todo cooperativas de electrificación rural. En el país hay 4, si no me equivoco: Cope Guanacaste en La Bajura, Copelesca en zona norte, Cope Santos en la zona de Los Santos y Cope Alfaro Ruiz en Zarcero. Y por otro lado, y también está la empresa de Servicios Públicos de Heredia y la JASEC, que funcionan ahí como empresas entre privadas públicas. Correcto, sí es. No necesariamente está en manos privadas este, eh, la producción del bien de generación eléctrica. Dame un momentito, Adolfo, que es que estoy viendo aquí que con razón ustedes escuchan mal, es que estos audífonos no me lo está aceptando esta computadora. Adolfo, puede ir conversando. Sí, al final, bueno, muchos de esos servicios son prestados por el Estado por una decisión política legislativa de haberle asignado por ley el carácter de servicio público a esas actividades. No son actividades que inherentemente le correspondería al Estado brindar, pues bueno, también hay proveedores de educación y salud privados, pero sí ha habido una decisión política de que el Estado tenga algún tipo de participación en la prestación de esos servicios. Sí, efectivamente. Más. Bueno, sí, aquí hay un asunto también, digamos, de el interés que tendría y que mueve a la empresa privada para proveer estos servicios. Bueno, ya en preescolar, en primaria, ustedes han visto la cantidad de centros educativos que surgen y, bueno, terminan siendo una actividad económica muy lucrativa y, y llamativa para el sector privado, que lo que busca es el lucro. Sin embargo, se mantienen bajo la rectoría del Ministerio de Educación Pública porque él es el que mantiene el lineamiento general de a dónde y cómo debería de generarse esa educación, ¿verdad? Porque hay un interés público general. En temas de salud curativa, bueno, hay una gran cantidad de hospitales privados, clínicas privadas, muy caras, por cierto, pero la rectoría en estos temas igual sigue siendo de un interés público, efectivamente. Entonces, bueno, incluso, bueno, las cárceles sí, yo creo que aquí en este país es exclusivo del país, del Estado, perdón, pero no quitaría que pueda surgir una figura de, ¿cómo se llama?, de tercerización de ese servicio, ¿verdad?
Sin embargo, eso es un poco complejo, pero eso digamos que sí sería un bien exclusivamente proveído por el Estado. Vamos a ver. Vamos a ver si me escuchan ahí diferente. Alguien que me hable para ver si los escucho por los audífonos. Robert, ¿cómo me ¿Me escucha escuchan? bien? Ah, bueno, ves, ahí sí ya los escucho. No sé si me escuchan diferente, es que estaba con el micrófono de la computadora y creo que ese micrófono no está muy bien. Ahora, no sé si hay algún cambio, porque estoy usando Sí, los audífonos. suena más alto y mejor. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, entonces continuamos, perfecto. Entonces, eso es parte de la intervención o de la acción del Estado en donde existen fallas. Donde existen fallas porque tal vez no hay incentivos para el proveedor privado que lo pueda generar o también porque es de interés público el manejo de esa materia. Bueno, aquí hay un cuestionamiento en cuanto a los carros eléctricos y pensando en ese óptimo, ¿verdad? De, de competencia perfecta, la pregunta es, ¿existe competencia perfecta en el mercado de los autos? ¿Ustedes qué consideran? ¿O está muy monopolizado ese mercado? ¿O tienen un gran poder los proveedores de autos en el país? ¿Cómo lo ven ustedes? De autos de combustión interna, creo que sí hay no sé si competencia perfecta, pero sí hay muchísimos oferentes, tanto de carros nuevos como usados. Entonces, en ese caso sí, de eléctricos sí no conozco tanto el mercado, entiendo que no son tantos oferentes. Entonces ahí sí es un poco más reducido. Sí, pero uno podría pensar, digamos, eh, comparando, ¿verdad? La cantidad de demandantes de autos, que digamos que el mercado se queda corto, ¿verdad? Con la cantidad de gente que demanda, sobre todo, bueno, ahora está cambiando la modalidad más a carros eléctricos, y sí, en realidad son pocos los que en este momento están proveyendo, pero Pero uno podría pensar que sí, que todavía falta un poco más de apertura. Ajá, adelante, perdón. Carlos, no, adelante. pero ¿hasta qué punto uno puede hablar de, en ese caso específico, de una falla de mercado? El hecho de que casi no hayan oferentes de carros eléctricos, sino más bien a tal vez una demanda muy, muy escasa. O sea, el mismo mercado genera las condiciones para que No hayan exista la tantos. oferta de carros eléctricos que existe actualmente. Ujú. Sí, efectivamente, o sea, y es ahí donde precisamente, más adelante lo vamos a ver en las otras filminas, es ahí donde precisamente interviene el Estado, sí, sí. ¿Y quién es el llamado a intervenir en estas distorsiones de mercado, donde ya, digamos, no hay tanta competencia como debiera y no existe la suficiente información? En las próximas filminas vamos a ver cuáles son esas condiciones, más vamos a ver por acá. Este, em, esas condiciones que nos acercan a una competencia perfecta, bueno, que el consumidor esté perfectamente informado, que todos los productos sean homogéneos y una serie de condiciones para poder de garantizar o poder asegurar que haya una suficiente competencia. Eh, ¿Quién es el llamado? El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través de sus diferentes oficinas, ¿verdad? Que intervienen en estos temas. Ahí vamos a ver más adelante. Bueno, entonces el gobierno interviene en el caso costarricense por ese mandato constitucional para que esto, o asegurar ese mayor bienestar y asegurar ese cumplimiento de lo que hemos venido conversando, el artículo 50 de nuestra Constitución, y lo hace a través de esa regulación, distribución de rentas o intervención de la producción en ciertos casos. Pero bueno, el Estado no es infalible, ¿verdad? No es que con eso se soluciona. También el gobierno tiene sus fallas, ¿verdad? Intervención, como lo es la corrupción. Eh,
cuando el gobierno se convierte en un instrumento de los buscadores de renta y lo asigna, y la asignación de los recursos se vuelve aún menos eficiente por la intervención gubernamental. Bueno, yo creo que eso tenemos bastantes ejemplos recientemente, como los procesos de contratación son muy susceptibles a estos casos de corrupción. Da pie para que esos buscadores de rentas aprovechen de debilidades que hay dentro de la misma gestión pública y se generen una serie de beneficios propios, ¿verdad? Que no son de bien común. Eh, bueno, eso es como un comentario ahí al margen también de que no porque interviene el Estado se soluciona el problema de mercado, sino que, bueno, también a lo interno, y eso es algo que nosotros como administradores públicos y como los que estamos formando futuros profesionales, debemos de buscar la forma de cómo minimizar esas fallas también en la gestión del gobierno. Eh, Vamos a hablar de externalidades. Eso es parte de las fallas, ¿verdad? Las externalidades es un costo externo que se da o un beneficio externo que se da cuando surge una producción, el consumo de un bien privado y recae en alguien distinto de su productor o de su propio consumidor, de acuerdo a lo que la definición que nos pone ahí Parkin. Entonces, no necesariamente cuando compramos o consumimos o vendemos un bien o un servicio, la afectación se está dando necesariamente solamente entre el que lo vende y lo compra, sino que hay una serie de beneficios, ya sea positivos o negativos, que se pueden generar de esa transacción. Y entonces las externalidades pueden ser de ese carácter, positivas o negativas. Las negativas se refiere al costo para el resto de la sociedad por el consumo de la producción de un bien o un servicio por parte de una persona o una empresa que no consume que no asume, perdón, dicho costo. Entonces, aquí hay un ejemplo de las actividades pesqueras de arrastre, ¿verdad? Que podrían comprometer la disponibilidad de los recursos en el mediano plazo, este, eh, a los, digamos, pescadores locales en donde no va a tener posibilidad de vender artesanalmente sus productos, ¿verdad? Eso como una externalidad negativa de esa pesca de arrastre. Y ustedes, dos personas tal vez que me puedan mencionar una externalidad negativa de alguna actividad que se pueda estar generando en el mercado para que nos quede más claro esas externalidades. Hagamos el ejercicio de poder aterrizar estos temas teóricos en algo más práctico que nosotros conozcamos día a día. Dos personas que puedan comentar qué podrían considerar ustedes como externalidad negativa. Buenas noches, profe. ¿Me escucha Hola. bien? Sí, lo escucho perfectamente bien. Profe, tal vez podría mencionarse las bebidas que vienen en botellas. Eso puede hacer pues contaminación al medio ambiente. Ajá. Alguien consume, yo vendo, usted consume, pero si no se trata bien los desechos, eso va a generar una externalidad negativa en cuanto a la contaminación de ríos, de manera que su hijo ya no va a poder ir a bañarse al río, o se generan proliferación de mosquitos porque almacenan agua y entonces hay una externalidad negativa porque se genera o se potencia enfermedades, etcétera. Perfecto, eso puede ser perfecto ejemplo para hablar de una externalidad negativa. Ajá. ¿Quién más? Gracias. Minería. Minería, ese es típico caso. Ajá, muy bien. ¿Cómo lo podríamos explicar el tema de la minería? Igual, Quizás con lo que pasa aquí, Ajá, como tema ambiental, digamos. sí. Bueno, cianuro es uno de los elementos que utilizan para poder
extraer el oro o separarlo, ¿verdad? De las impurezas, eso de manera artesanal. Y ese cianuro es depositado en los ríos y que eso trae una gran contaminación y repercusiones en la salud de las personas que consumen esas aguas, ¿verdad? Y incluso los animalitos que de ahí se alimentan. Cristian nos habla de un ejemplo de la producción de energía nuclear. Cristian, no sé si nos puede ampliar. La producción de agua embotellada, profe. Ajá, ¿cómo sería cómo se puede explicar una externalidad negativa con una? Es que al final las embotelladoras de agua no producen agua, lo único que producen es el plástico en la que envasan el agua. Ajá, pero ¿cuál sería el efecto negativo? Al final esas botellas son desechables, casi que es plástico de un solo uso, entonces si no se maneja bien van a parar a ríos, a haciendas, a mares, etc. Claro, muy bien, perfecto, sí, perfectamente. Bueno, Christine Line nos dice, tiene beneficios la producción de energía nuclear para la producción, beneficios para la producción de electricidad, sí, pero entonces no sería negativa, sería positiva. Bueno, y hablando de las externalidades positivas, precisamente es eso, se refiere al beneficio que el resto de la sociedad por el consumo o producción de un bien o un servicio por parte de una persona o una empresa no recibe retribución por los beneficios. Entonces, en esta filmina anotamos un ejemplo de un plantío de un cafetal en un área vecina en donde ese plantío genera un incremento de aves, que esas aves a su vez contribuyen a lograr un control de plagas e insectos, y además el florecimiento de esa plantación genera que mayor abundancia de polen para las abejas, que podrían aumentar la producción de miel de los productores de miel ahí que no están pagando por eso, y otras sustancias que se extraen de la apicultura. Eso es digamos, un ejemplo de esa externalidad positiva, ¿verdad? Que es un beneficio que se genera y que tal vez no se considera en el costo o en el precio en que se está vendiendo, ¿verdad? Entonces, tal vez podemos anotar o pensemos en dos ejemplos adicionales de lo que podría ser una externalidad positiva. Profe, hablando del mismo ejemplo, también se podría ver el beneficio de que, bueno, no solo una planta, sino ya hablando de un cafetal entero, el beneficio de generar empleo, ¿verdad? Para muchas personas que van y trabajan en la recolección de café. Sí, digamos que sí, pero esos que trabajan ahí directamente están vendiendo su fuerza laboral, ¿verdad? Y para eso le están pagando. La externalidad positiva más bien podría ser en aquel que tiene un supermercado en el lugar y gracias a esa actividad económica que se está generando ahí, mayor empleo, ese Julanito que está por ahí en la zona ve incrementadas sus ventas precisamente por ese dinamismo económico que generó esa fuente de trabajo, ¿no? Entonces, son como esas eh, efectos positivos que se tienen, pero que no necesariamente son parte de los costos de la transacción, de ese bien o servicio que se está vendiendo, ¿verdad? Otra de las razones podría ser, bueno, eso hizo que la comunidad se desarrollara más, creciera más, y la plusvalía de las propiedades ahí se incrementó gracias a que de una actividad económica más fuerte y de ahí hizo que la zona se potencializara más. Entonces, la externalidad positiva va a ser el incremento en los precios de las propiedades, ¿verdad? De la zona, ¿verdad? Una mayor plusvalía. Muy bien, adelante. Ya no vi quién fue el que levantó la mano, pero bueno, la que levantó la mano ahí. Fui yo, profe. Adelante. Con,
contaría como externalidad positiva tal vez las personas u organizaciones que cada cierto tiempo se dedican a sembrar árboles en la sabana para que se reforeste y se mantenga. A ver, el ejemplo es las personas que reforestan. Ajá. Como en la sabana, que cada cierto tiempo como que se encargan de sembrar árboles nuevos como para que el parque se mantenga a través del tiempo. Contaría como Ajá. externalidad. Sí, pero ¿cuál sería propiamente la externalidad? El paisajismo que se genera, un ambiente, digamos, si Y la el gente... oxígeno, o sea, Ajá. en medio de la sabana que hay tanto carro, tanta presa, que hayan árboles que limpien el aire, tal vez, Sí, perfecto, claro. y que se Podría ser. mantenga. Sí, efectivamente. Si esa no es, digamos, la razón por la cual se está sembrando, eso se podría considerar como una externalidad positiva, ¿verdad? Ahora que si yo lo estoy sembrando exclusivamente para oxigenar y minimizar el dióxido de carbono, ya no sería la externalidad negativa, porque yo estoy invirtiendo en eso para poder tener ese efecto, precisamente. ¿Verdad? Son efectos que no están considerados o contabilizados dentro de los efectos por los cuales se genera el costo. Adelante, quien levantó la mano también, no, es que no veo. Entonces, entonces uno podría decir que las actividades económicas generan externalidades tanto positivas como negativas y no son excluyentes entre sí. No son excluyentes que de las externalidades. Sí, por ejemplo, aquí en los Chiles, una de las principales fuentes de empleo que hay es la actividad piñera. Correcto. Y una externalidad positiva de la actividad piñera es el hecho de que generan fuentes de empleo directo para la zona, lo cual ayuda a dinamizar la economía del cantón. Sin Claro, muy bien. embargo, la misma actividad piñera es responsable de muchos desastres medioambientales por el uso de agroquímicos y perjudiciales en la salud de los mismos empleados de las piñeras. Entonces, Excelente. pueden haber casos donde hayan externalidades positivas y negativas de una misma actividad económica. Totalmente de acuerdo. Excelente ejemplo que pone Carlos. Vean ustedes cómo esa misma actividad puede estar generando dos externalidades a la vez, una positiva y una negativa. Y efectivamente, uno escucha que la actividad piñera empobrece los suelos de la zona, ¿verdad? Donde se cultivan, hay contaminación de aguas, hay proliferación de insectos, de moscas. Entonces, imagínense lo que eso significa para los vecinos, ¿verdad? Todo el efecto negativo que eso tiene. Pero a su vez, también, por otra parte, se ven beneficiados, por ejemplo, las municipalidades con una mayor recaudación. Una mayor actividad económica significa mayor recaudación, por lo tanto mayor inversión social que podría estar haciendo la municipalidad, no necesariamente, ¿verdad? Pero sí, de buena teoría, podría estar haciendo. Excelente, muy bien, muy bien. No sé si alguien más había levantado la mano, es que no veo acá. Algo que, bueno, de hecho estaba pensando un día estos con los baldazos y cuando las constructoras hacen edificios en la ciudad y estos tienen aleros, una externalidad positiva es que la gente tiene donde resguardarse de la lluvia. Claro, muy bien. Eso podría ser, parecerse. Eso es que a veces me sucedía, ¿cierto? Ya ahora recuerdo, cuando uno pasaba ahí por la avenida central y que uno iba ahí de acera en acera, tratando de pasar por los techos, porque se le había olvidado el paraguas, la sombrilla, efectivamente. Muy bien. Pues yo creo que nos queda claro el tema de las externalidades positivas y negativas. Y bueno, entonces, ¿cómo paliamos esto? O sea, si dejamos a la libre que las empresas hagan, ustedes saben que las empresas, lo que los mueve es el lucro, ¿verdad? Hay muy pocas, ¿verdad?, que tienen responsabilidad social y que por sí mismas buscan la forma de minimizar la contaminación o los efectos negativos que podrían estar generando. Entonces, efectivamente, ahí donde el papel del Estado es importante para que pueda entrar a regular ciertas actividades y poner ciertas restricciones, ¿verdad? Entonces, aquí muy importante para poder comprender esto, entender los conceptos de beneficio marginal privado y beneficio marginal externo. Los beneficios privados y beneficios sociales se clasifican en esos. Un beneficio privado es el que recibe el consumidor
de un bien o un servicio, cuando yo compro, ¿verdad? La satisfacción de poder consumir ese bien o ese servicio, ese es el beneficio marginal privado, o sea, el beneficio que yo recibo por consumir una unidad adicional de ese bien o de ese servicio. Ya vamos entrando al tema de los marginales, ¿verdad? Que es muy importante. ¿Qué significa marginal? El beneficio adicional que yo tengo por consumir una unidad adicional de un bien o de un servicio. Entonces, ese beneficio marginal privado va a ser eso, ¿verdad? Lo que yo como consumidor estoy percibiendo cada vez que consumo una unidad más de un bien o de un servicio. El beneficio externo es aquel que recibe a alguien distinto al consumidor de ese bien. El ejemplo, la sensación de bienestar. Y ahí es donde correlacionamos estos conceptos con los temas que estamos hablando anteriormente, ¿verdad? De las externalidades positivas y negativas. Entonces, ese beneficio externo que tendría el que tiene esa sensación de bienestar al sentir un perfume estimulante de la otra persona, o al ver un jardín floreado, plantado por el vecino, eso es lo que se denomina como un beneficio externo, ¿verdad? De la actividad que podría estar en manos de otros. El beneficio marginal externo es el beneficio que disfrutan entonces esas personas distintas al consumidor del bien o del servicio como resultado de consumir una unidad adicional más del mismo, ¿verdad? Entonces el marginal es por cada unidad adicional que se consume. El beneficio marginal social es el que se disfruta, todo el que disfruta en general la colectividad, es decir, tanto el consumidor como cualquier otra persona sobre la que recae el beneficio, ¿verdad? De consumir un determinado bien o servicio. El beneficio marginal social es la suma, en otras palabras, de todos esos beneficios marginales privados y también los beneficios marginales externos, que son los que se ven beneficiados de rebote. Por lo tanto, uno podría decir que el beneficio marginal social va a ser igual al beneficio marginal privado más el beneficio marginal externo. Un poco de juego de palabras, pero esto nos ayuda a conceptualizar o a entender este tema de las externalidades. Bueno, aquí en esta filmina tratamos de hacer lo que ya hicimos, de poder definir externalidades tanto positivas como negativas. Ya lo hicimos. Entonces sigamos acá en esta otra filmina en donde podemos ver de manera gráfica lo que hemos estado hablando de los beneficios marginales privados, sociales y el beneficio marginal externo. Ustedes lo pueden ver acá de manera gráfica, ¿verdad? Este es el beneficio marginal privado, ¿verdad? Que tendría una persona a la cual consume un bien o un servicio y por el cual paga. Y el beneficio marginal externo es la diferencia entre ese beneficio marginal social y el beneficio marginal privado. En esta otra gráfica lo que vemos es la comparación de un escenario en donde si la atención médica y la salud se trata como un mercado privado, produce una cantidad deficiente de un artículo que genera un beneficio externo, creando así una pérdida irrecuperable. Entonces, esto es si la salud y la atención médica se tratara como un bien privado en equilibrio. Entonces, lo que se estaría generando acá de una cantidad en millones sería de 7.5 nada más, porque es el momento, y eso lo vamos a ver más adelante, porque lo vamos a entender más adelante, que el punto de equilibrio en un mercado es donde la oferta se iguala con la demanda. Eso es en un mercado competitivo. Entonces, se vendería a un precio de 15, una cantidad de 7.5, puede ser millones, ¿verdad? De estudiantes al año en este caso. Pero sin embargo, por la intervención del Estado y la
la atención médica que se da, digamos, del propio Estado, más bien se atienden 15,000, ¿verdad? A un precio de 25, ¿verdad? Que es lo que estaría generando el Estado por sí solo. Si eso no lo genera el Estado, el mercado generaría esta cantidad, y esta parte oscura que vemos acá es una pérdida irrecuperable del mercado, es un servicio que no se da, son atenciones que no se generan, gente que no se educa, ¿verdad? Aunque tenemos que incurrir en un costo, debemos de hacerlo porque si lo dejamos en manos privadas, el punto de equilibrio está muy por debajo de el suministro que necesariamente tendríamos que dar cuando los beneficios marginales sociales se igualan con los costos marginales sociales, que es en este punto, ¿verdad? Que es el punto eficiente, equilibrio eficiente. Hay acciones gubernamentales en el mercado para un bien mixto con beneficios externos. En este caso se ilustra, digamos, el resultado eficiente, como ya lo vimos acá, es donde el beneficio marginal se iguala con el costo marginal. Los consumidores pagan el precio de mercado, que sería este de 10, y los contribuyentes deben de pagar el resto del costo marginal social. Entonces es la forma como una parte, un mercado para un bien mixto, se cobra una parte que es la que paga, la que se cobraría en el precio de mercado o en la cantidad vigente, y el resto lo subsidia, por decirlo de alguna manera, el Estado, que son, digamos, se traducen en los impuestos que estarían pagando los contribuyentes al Estado para esos fines y para muchos otros, ¿verdad? Bueno, entonces les decía, efectivamente, ¿cómo controlamos toda esta dinámica y esta situación de externalidades? Hay 3 mecanismos por los cuales el gobierno puede utilizar para lograr una asignación de recursos más eficientes en presencia de beneficios externos, como lo es la provisión pública propiamente, ¿verdad? Yo, Estado, voy a entrar a proveer los bienes y servicios, ¿verdad? Por diferentes razones que ya hemos conversado. También otra forma de intervención es el subsidio privado, que eso hay que distinguirlo muy bien, porque uno podría pensar, bueno, el subsidio sería lo que yo le doy a la gente para que vaya a comprar, y los cupones. Por ejemplo, esto que dio el Estado cuando entra la pandemia y todo el mundo, bueno, todo el mundo no, una gran parte de la población queda desempleada. ¿Ustedes qué consideran que es? ¿Cuál de esos 3 mecanismos cae? ¿Cómo se llama? Del programa, se me olvida siempre el nombre. Siempre les pregunto a ustedes. Bono proteger, profe. Proteger, el bono proteger. ¿Eso qué sería? ¿Un subsidio privado? ¿Sería un cupón o qué sería? Vamos a ver las definiciones de cada una de ellas y después concluimos. En la producción pública, bueno, una autoridad pública produce el bien o servicio, como le decía, a cambio de un pago del gobierno, como es el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, el MEP y todo lo que hemos visto, ¿verdad? Que la mayor parte está en manos del Estado. Decimos aquí que hay un mal, ¿verdad? Implícito en eso, ¿verdad? Que no necesariamente esa producción pública va a ser la más eficiente. Hay problemas de corrupción, etcétera. Y por eso muchas veces esos monopolios públicos se han abierto, ¿verdad? Porque no hay forma de incentivar a la eficiencia. Y recuerdo yo los tiempos en que estaba en la universidad con el tema del combo, perdón, el combo no, de la apertura de telecomunicaciones del ICE, la gran movilidad social que se generó en ese tiempo y la paralización del Estado. ¿Ustedes qué piensan al día de hoy? ¿Ustedes están en otro escenario? ¿Eso fue bueno o debió seguir en manos del monopolio del ICE esas telecomunicaciones? ¿Fue bueno o fue malo haber abierto esas telecomunicaciones?
Para mí bastante bueno, tal vez yo que soy más viejo que algunos compañeros, era, antes de la apertura era bastante complicado conseguir una línea celular, uno tenía que esperar como 6 meses en lista de espera y con la apertura todo eso se solucionó, entonces para uno como consumidor creo que sí fue una buena medida. Claro. ¿Usted recuerda las filas que había que hacer para poder conseguir una línea telefónica? Es una cosa impresionante. Usted tenía que sacar vacaciones o dedicar todo un día para ir a hacer fila y que le pudieran dar una línea telefónica. Era increíble. Ahora no, ahora se consiguen en la calle, las venden. Entonces, la competencia muchas veces viene a favorecer y viene a maximizar la asignación de esos recursos, ¿verdad? Entonces, también en la producción pública hay fallas, ¿verdad? Como esas, ¿verdad? Eh, ¿El subsidio privado qué es? Bueno, el subsidio privado es directamente a los productores, no debemos confundirlo, ¿verdad? Que el subsidio va a ser lo que yo le doy a la gente para que vaya a comprar, como los bonos que da el IMAS o qué sé yo. El subsidio más bien va enfocado hacia los productores privados. Si el gobierno paga al productor una cantidad igual al beneficio marginal externo, la cantidad producida es eficiente, ¿verdad? Entonces, es una forma de cómo incentivar al privado que si lo hiciera por las fuerzas del mercado, la cantidad sería menor. A través del subsidio permitimos hacemos que la producción se incremente en ese punto óptimo de el beneficio, donde el beneficio marginal social es igual al costo marginal social. Es a través de los subsidios privados. Y el tercero es el cupón, ¿verdad? Que es un vale suministrado a las familias por el gobierno para que se pueda utilizar en las compras de bienes y servicios específicos. Entonces, el bono proteger que conversamos antes, ¿cuál consideran ustedes que es? Un cupón. Un cupón en este caso, según estas definiciones. Muy bien. Hay ineficiencia burocrática y fallas del gobierno, como lo hemos dicho. Entonces, en el caso de la provisión pública, ya lo comentamos, la provisión privada subsidiaria y los cupones son equivalentes, no son equivalentes, son diferentes. Todo es combinado con la ignorancia racional y el comportamiento de los burócratas conducen a fallas del gobierno, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Fallas de poca eficiencia, corrupción, etc. La producción pública podría derivar en subproducción a consecuencia de los intentos de los burócratas por maximizar sus presupuestos inflados y sus gastos, generando desperdicios, no es ni más ni menos que ineficiencia, ¿verdad? Como muchas veces lo hemos visto en el sector público. En el caso de los subsidios privados, el presupuesto de los subsidios tiene que ser administrados por los burócratas también, y estos podrían tratar de inflar los costos de administración y reducir la magnitud del subsidio, y todo se va en la gestión y lo que realmente se traslada como subsidio ya es lo menos. Entonces también eso pues, forma parte de esas fallas del sector público, ¿verdad? Con este mecanismo, los productores reciben el subsidio y podrían asignar parte de ese subsidio a cabildear para lograr un subsidio más alto y una producción menor en consecuencia. Todo eso nos lleva a un resultado ineficiente. Entonces uno podría decir, ¿son los cupones la solución? Bueno, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Los cupones en comparación con los mecanismos anteriores. ¿Cuáles podríamos citar como ventajas? Bueno, es que pueden ser utilizados con producciones públicas y privadas para cualquiera que sea, uno puede transferir directamente a los consumidores para que puedan accesar a estos bienes y servicios, tanto que los proveen los públicos o los privados, en competencia o entre ambas. Los gobiernos pueden establecer el valor de los cupones y el presupuesto total de los cupones para resolver el problema del suministro excesivo y la inflación de los presupuestos. Y los cupones distribuyen las contribuciones públicas entre miles de consumidores. Uno va a tener su cupón, de manera que ninguno de ellos está interesado en desperdiciar parte de su valor recibido, cabildeando para obtener un suministro excesivo.
Entonces, pareciera que sí, dar poder al consumidor final, los productores en consecuencia deben de competir para poder atraer a esos clientes y poder vender la mayor cantidad posible, ¿verdad? Con alto estándar de servicio y al costo más bajo posible, ¿verdad? Entonces, debido a esas 4 razones, los cupones constituyen un recurso más popular entre los economistas. Sin embargo, son controversiales entre los burócratas, la mayoría de los cuales se opone al uso de los cupones. Hablemos ahora de el tema de los costos. Continuamos con el costo marginal social y de la contaminación, el ingreso marginal social relacionado con la contaminación y la cantidad óptima de contaminación. Bueno, en esa gráfica lo que vemos es eso. Por un lado, la cantidad de emisiones que se emiten y el costo marginal social que eso implica, ¿verdad? Entonces hay un punto óptimo por ahí en donde ese costo marginal social se iguala con el ingreso marginal social de la contaminación y se genera un punto y una cantidad óptima de contaminación, ¿verdad? En donde podemos llegar a un óptimo. En este caso, en esta gráfica, lo que vemos es desde la no intervención del Estado en ese escenario, como lo es este caso, ¿verdad? En donde la cantidad de contaminación, vamos a ver esta cosa. Es Q sub E, Q, ¿verdad? Para ese caso, el costo marginal social es de 400, ¿verdad? Es toda esta franja, ¿verdad? Pues se da esa diferencia entre el ingreso marginal social y el costo marginal social de la contaminación. Es el resultado del mercado. Es totalmente ineficiente y el costo marginal social de la contaminación es mucho mayor. Lo vemos acá, esta diferencia entre la línea naranja y azul. Con impuestos se logra atraer o equilibrar, digamos, un óptimo de esa contaminación, y sería, digamos, este punto O, ¿verdad? Y es lo que lograremos imponiendo un impuesto, ¿verdad?, a esa contaminación. Hay también formas, digamos, que no necesariamente son a través de la intervención del Estado, sino que dentro de los mismos actores privados podrían llegar a soluciones privadas de las externalidades que se puedan generar. Y hay un teorema ahí de Coase que dice que las economías siempre pueden alcanzar una asignación eficiente, incluso en presencia de externalidades, siempre y cuando los costos de transacción sean suficientemente bajos y los costos de negociación de un acuerdo se denominan costos de transacción. Se dice que los agentes internalizan las externalidades cuando tienen en cuenta las externalidades a tomar sus decisiones. ¿Qué es este teorema? Digamos, podemos poner un ejemplo para poder ver cómo a nivel privado podría llegarse a una solución de una externalidad. Y siempre pongo este ejemplo. Vamos, hay una casa con vista al mar, y hay una casa más abajo que tiene árboles, y esos árboles obstaculizan la posibilidad de que la casa que está en la parte más alta pueda ver el mar, ¿verdad? Entonces, tendría que costearse ese beneficio privado, ¿verdad?, que tendría la casa que está en alto de poder ver hacia el mar, y costearse también la posibilidad de mantener el árbol a la casa que está más abajo. Y a través de la comparación de esos costos podría, digamos, que llegarse a una resolución interna y decir, bueno, es el beneficio marginal privado del que está más, del árbol es menor que el que está más arriba. Entonces, en ese caso, uno le paga al otro el derecho y podrían llegar al acuerdo de cortar el árbol y el otro queda con vista al mar, ¿verdad? Eso, digamos, es un ejemplo, digamos, sencillo que podría ilustrarnos la forma en cómo también las soluciones privadas podrían generarse para poder llegar a solucionar este tema de las internalidades sin necesidad de la intervención del Estado.
siempre y cuando, ¿verdad? Bajo esos supuestos, ¿verdad? De que son cero o mínimos costos de transacción en ese proceso. Pero bueno, eso es un tema ahí también que es digamos, que debemos de tomar en cuenta. Dentro de las políticas para reducir la contaminación, tenemos regulaciones medioambientales, que son normas expresas, ¿verdad? Que tienen una finalidad exclusiva de proteger el medio ambiente y regular el comportamiento de los productores y consumidores. Entonces, eso es una de las formas. La otra es la imposición de los impuestos, como ya lo vimos en el gráfico anterior. Un impuesto diseñado propiamente para reducir los costos externos que dependen de la cantidad de contaminación que genera una empresa. Y la tercera también son los permisos de emisiones comercializables, ¿verdad? Que incluso se pueden transar entre diferentes empresas, ¿verdad? Son permisos que permiten cantidades limitadas para contaminar, y que entre ellas pueden comprar y vender. Aquí vemos una gráfica en donde se visualiza, digamos, esos mecanismos de regulación para temas medioambientales. En la primera gráfica lo que vemos es una regulación dada, ¿verdad? En el primer escenario, en donde lo que por medio de la regulación ambiental obliga a estas dos plantas, la planta que se visualiza acá con ingreso marginal A y un ingreso marginal, la segunda planta, la B, se les indica que lo máximo que pueden contaminar o que lo que pueden contaminar es 600, ¿verdad? En este caso, si la intervención del gobierno está en una cantidad de emisiones de 600, entonces esa regulación lo limita a tan solo producir 300 de contaminación. Y cuando se impone un impuesto, vemos acá que tienen efectos diferentes en cada una de las plantas. Por ejemplo, esta con un impuesto que se le puso a esos ingresos marginales que estaban teniendo estos agentes económicos o estos agentes contaminantes, estas dos plantas, la A y la B, se le puso un impuesto por igual de 200 a cada una de ellas. Y la planta B, que es esta, ¿verdad? Esta línea, el ingreso marginal de la contaminación es mayor para la planta B y reduce sus emisiones tan solo en 200, mientras que el ingreso marginal de la contaminación es menor de la planta A y reduce con ese impuesto que se pone de 200, 400 toneladas, ¿verdad? Entonces, es un efecto diferenciado por el nivel de contaminación. Son formas, y todo esto nos ayuda a visualizar la manera de cómo el Estado interviene y regula, ¿verdad? Diferentes actividades en beneficio del bien, en procura del bien común. Ahora pasemos a visualizar o a redefinir algunos conceptos importantes que tienen que ver con la clasificación de bienes que se dan. Hay diferentes formas de clasificarlos. Por sus atributos podrían clasificarse como excluyentes y rivales en el consumo. Hay 4 tipos de bienes. Hay bienes privados, bienes públicos, recursos comunes y bienes artificialmente escasos. Entonces, si juntamos esas dos definiciones, podemos hacer un cuadro como este, ¿verdad? En donde podemos correlacionar la exclusión de ese bien versus la rivalidad o no del consumo. Entonces, en este primer escenario exclusiva, diría yo, los transados en los mercados privados, son bienes privados, por lo tanto, ¿verdad? Como lo es todo lo que uno compra. ¿Por qué se dice que es rival en el consumo? Bueno, porque si usted va al supermercado y se compra una bolsa de trigo, una bolsa de harina o una bolsa de arroz,
excluye a otro consumidor de poder consumir esa bolsa que usted compró, es solamente para usted, ¿verdad? Eso es rival en el consumo, ¿verdad? No hay forma de que otra persona lo pueda tener. Excluye a otras personas a poder accesar a ese bien. Y tenemos otra clasificación en donde donde es excluyente, sí, pero no es rival en el consumo. Esos son los que se denominan, y vemos en la anterior clasificación, como artificialmente escasos, como por ejemplo las películas de pago o programas de ordenadores, de manera que no rivalizan en el consumo. Usted puede, digamos, pagar la misma película muchas veces, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no estaría limitando a otro, ¿verdad? Tenemos, en el caso de los no excluyentes, el agua, por ejemplo, el agua limpia, no es excluyente. La biodiversidad también, cualquiera lo puede disfrutar. Y en el caso de esos mismos no excluyentes, pero que no son rivales en el consumo, tenemos lo que se clasifican como bienes públicos. El tema, por ejemplo, de la sanidad, o sea, es un programa de sanidad pública o de defensa nacional, y usted no está excluyendo a nadie, sino que todos se ven beneficiados y todos lo consumen por igual sin que eso sea, digamos, limitación para consumirlos. Ahí en el libro está ampliamente explicado esta clasificación de estas características de estos bienes. Bueno, aquí hay algo importante en el caso de los bienes no excluyentes, que presenta un problema de los gorrones, por decirlo de alguna manera. Es el caso de los consumidores que no pagan a los productores lo que produce una producción ineficientemente baja. Son estos, ¿verdad? Que no son rivales, perdón, que no son excluyentes, y que tampoco, y que sí son rivales, en el consumo. Entonces, eso es, digamos, alguien que consume, por ejemplo, agua, consume mucha agua, mucha, y podría estar válido de que lo puede consumir de manera gratuita, está poniendo en riesgo la posibilidad o la disposición de ese recurso más adelante. Un ejemplo puede ser también en bueno, en esos lugares usted ha visto que la gente llega a pescar, el público, no importa, es gratis. Entonces, ese ejemplo de los gorrones es yo pesco más de la cuenta, ¿verdad? Y no necesariamente solamente para satisfacer mi necesidad de consumo, sino para aprovechándome, eso estaría poniendo en riesgo la disposición de esos peces para más adelante y para otros que también lo necesitan. Entonces, eso podría generar una ineficiencia en ese caso. Es lo que nos dice en esta siguiente filmina. En el caso de un bien público, como estamos en este escenario cuarto, la salud, la defensa nacional, podemos incluir también dentro de ahora, que es algo que se genera, es algo muy importante, como lo hablábamos la vez pasada, y que va a tener un beneficio para toda la colectividad y para la mayor productividad y la expansión de esa frontera de posibilidades máximas de producción. Y finalmente, en esta gráfica, lo que vemos es ese bien público, ¿verdad? Los individuos no tienen incentivos para pagar por cantidades eficientes de bienes públicos, por lo que los ingresos individuales de cada individuo son menores que el ingreso marginal social. Una gráfica que tal vez no viene mucho al caso, pero tal vez esta clasificación sería importante que la tuvieran bastante clara, ¿verdad? En cuanto a la caracterización de los diferentes bienes. Ahí
les sugiero tal vez hacer el repaso importante y detenido del capítulo 16, creo que es. Vamos a ver. De parking. Sí. En donde está ampliamente explicado este tema de la caracterización. Bueno, eso nos enseña un poco, digamos, esa participación del Estado en las diferentes actividades y de diferentes formas, ¿verdad? Tanto de regulación como de participación misma de la producción de bienes y servicios que se dan en la economía. Le pido a Romer tal vez que pueda dejar por ahí la grabación para poder subirla. Yo subí